nosotros dejamos en la reunión del jueves pasado. Entonces, Marcos capítulo 4, versículo, la última parte del verso 39 y continuar hasta allá en adelante. Entonces, hermanitos, en la historia de Marcos, los discípulos pasarían, y todos nosotros, porque realmente la historia de Marcos es una enseñanza para todos aquellos que somos discípulos del Señor. Entonces, en esta historia específica, los discípulos y nosotros vamos a pasar en diversos tiempos ante tempestades físicas, pero hay tormentas que se van a producir también en otro sentido, ¿no? Los discípulos pasaron una tormenta donde el mar embravecido los amenazaba prácticamente, estuvieron a punto, vieron la muerte a las puertas y estaban sumamente asustados. Entonces, un principio que vimos, hermanos, es que los verdaderos servidores del Señor jamás estaremos exentos de tormentas durante nuestro servicio y debemos saber entonces cómo reaccionar. Entonces, cuando pensamos, hermanos, en las tormentas de nuestra vida, en las circunstancias que provocan en nosotros gran ansiedad, cualquiera que sea nuestra dificultad, vamos a tener dos opciones, y esta la vimos el jueves anterior: preocuparnos y suponer que a Jesús no le importa, o resistir el miedo y poner toda nuestra confianza en Él. Esas son las dos opciones. Recordemos lo que hemos visto los jueves anteriores: sabiendo que vendrán tormentas, debemos tener un lugar de refugio preparado, y ya sabemos quién es nuestro refugio, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a repetir porque más adelante vamos a ver otra cosa que tiene que ver con eso y lo vamos a recordar. Entonces, cuando el pánico quiere hacer presa de nosotros, y hablo del pánico como el temor, ese miedo a lo que no controlamos, debemos confesar nuestra necesidad del Señor y confiar en que Él cuidará nuestras vidas. Entonces, yo les pregunto, yo creo que nos hemos sentido así en alguna ocasión. Y recuerden, los sucesos que están escritos en la Biblia, los que mencionan en este caso también, fueron escritos para nosotros y para ilustrar exactamente lo que nos sucede en el ámbito no solamente espiritual, sino humano en nuestras vidas. Entonces, ¿quién de nosotros no se ha sentido de este modo en alguna ocasión, no? Nos encontramos ante una situación difícil y da la impresión de que a Dios no le importa. No sé, a mí me sucedió muchas veces. Estoy tratando de leer mis notas aquí, mirar a quienes están al frente porque me gusta sostener la mirada. Pero de joven yo luché mucho con esa inseguridad, esa situación de ver que a Dios no me respondía. Mis oraciones parecía que no llegaban, sino no pasaban del techo de mi casa. Entonces veíamos que no había respuesta a mis oraciones en este caso, pues, y en el caso de los discípulos, ellos estaban realmente asustados y parecería, ¿no? Aparentemente el Señor estaba en una indiferencia total. Nos da la impresión de nada suceder cuando acudimos a Él preocupados, aturdidos o dominados por el pánico. Clamamos a Él y no obtenemos respuesta. Esa era la situación con la que nos estamos enfrentando y con la que se enfrentarían los discípulos en ese momento. Entonces, si ustedes miran el resto de los evangelios, ellos mantienen una unidad en cuanto a las exclamaciones de los discípulos asustadísimos, ¿no? Pero son presentadas de diferentes maneras, ¿no? En Mateo ellos dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. En Lucas: Maestro, maestro, que perecemos. En Marcos: Maestro, no tienes cuidado. Hermanos, es razonable suponer que en una situación de tan terrible desesperación, los discípulos estarán gritando una y otra cosa. Entonces, ¿qué otro sentido podemos darle a esta exclamación de Maestro, no te importa que perecemos? Y si lo analizamos con cuidado, realmente es muy difícil darle un tono a lo que escribimos, ¿no? Para eso hay algunos signos de puntuación en nuestro idioma que permiten darle un tono diferente, ¿no? Entonces, pero imaginamos en el susto de ellos al ver al Señor durmiendo en el cabezal de la proa del barco. Ellos en realidad pensaron decir: ¿y este qué pasa? Que no está preocupado por nosotros. Y por eso fueron. Yo no creo que lo hubiesen levantado con ese cuidado amoroso que el maestro merecía después de un día de duro trabajo, enseñando y entregando su verdad a las multitudes. Ellos tal vez lo movieron con violencia y como criticándole, ¿no? Como tratándole de llamar la atención: Señor, mire, parecería que no le importara, ¿no?
Y el reproche no fue nada suave, hermano. Entonces, era como si ellos le dijeran, maestro, tenemos tan poco valor, la muerte nos está como mirando de frente, ¿cómo puedes dormir? ¿No te importa que este mar nos devore? Yo traté de imaginarme, ponerme en ese escenario. Hermanos, y siendo honestos, yo creo que muchos de nosotros hemos llegado en algún momento de una situación similar, actuar así, ¿no? Dudando del Señor, en cierta manera, dudando de su cuidado y su presencia en nuestra vida y en medio de nuestros problemas. Pero vamos a excusarlo, ¿no? Y sin juzgar tan duramente a los pobres discípulos, vamos a recordar que su actitud era algo muy natural, estaban totalmente atemorizados. Y en semejante situación, hermanos, las personas que normalmente son leales y valerosas, dicen a veces cosas que después lamentan, ¿cierto? Su amargura, en este caso la amargura con la que ellos levantaron al Señor, no estaba exenta de cierta confianza, me imagino, ¿no? Porque si esto no fuera verdad, ellos, a pesar de su experiencia en navegar y controlar las cosas de su barco y capotear tormenta, no se habrían dirigido a un carpintero. Ellos en cierta manera sí vean en él algo que les ayudaría para que les socorrieran. Miren, hermanos, aunque la fe en ese momento de los discípulos estaba lejos de ser perfecta, yo les digo que la poca fe aún sigue siendo fe. Y la poca fe tiene la esperanza de purificarse y crecer. Por eso es necesario que nuestra fe sea aprobada. Ese es un principio bíblico. Ninguno que entra en los caminos del Señor puede decir o ser enseñado que no va a pasar por situaciones, en algunos casos demasiado extremos para el entendimiento de otros. Porque el Señor debe, y es un concepto bíblico también, Él debe purificar, debe perfeccionar, debe mejorar nuestra fe. Vamos a ver algo más adelantico en unos minutos sobre la fe opuesta al temor. ¿Qué significa el temor? Cuando yo les pregunto, ¿temer es pecado? Ahorita les hago la pregunta otra vez, ¿temer es pecado o no tener fe es pecado? Vamos a ver qué pasa. Dice algo que sucedió aquí en el versículo 39. Dice, levantándose, reprendió, ¿cierto? Reprendió. Y dice, reprendió y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Leo correctamente, levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces el Señor literalmente regañó, reprendió. Esa palabra significa ese sentido, ¿no? Llamó la atención al viento y literalmente, como dice el término griego, puso una mordaza al mar. Y a continuación también reprendió amorosamente a sus discípulos. Él no los regañó, ¿no? Simplemente yo sé que el sentido del Señor, ahí no había razón para que él tuviese enojo, y simplemente les dio en el punto, ¿verdad? Cuando les dijo en el verso 40, ¿por qué estáis así asustados o acobardados? Y esa es la pregunta, hermanos, que el Señor nos hace también esta noche. ¿Cuáles son los por qué que usted tiene hoy para estar asustado? ¿Cuáles son los por qué que usted tiene o que yo puedo tener para estar atemorizado? ¿Cuál es el por qué que usted y yo podemos tener para estar acobardados? Entonces, miren lo que ellos habían acudido. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y honestamente, si nos ponemos en el contexto del momento y en el contexto de nuestras situaciones particulares, hermanos, ¿usted en verdad sentimos? Yo les pregunto que en verdad el Señor no tiene cuidado de nosotros. Él en verdad ahora no tiene cuidado que perecemos. Jesús le habla separadamente al viento y al mar. Al viento lo reprende y al mar le dice, calla. Y el resultado se indica también separadamente. Dice que cesó el viento y se hizo grande bonanza en el mar. Entonces, ¿qué fue lo que sorprendió a los discípulos? No que el mar y el viento se calmaran, porque definitivamente en algún momento la tormenta bajaría. Ese es un principio que estamos viendo a través del estudio, ¿no? Ninguna tormenta es de largo tiempo, ¿no? No en contrario a los desiertos pueden ser de más tiempo, que lo que hemos visto, ¿no? Que puede ser de mucha más demora en parar. Pero lo que a ellos les sorprendió fue que instantáneamente el viento paró y el mar se agitó.
¿cierto? Y el Señor les dice, ¿por qué estáis así de acobardados? La palabra correcta que está aquí en Marcos es acobardados. Y no es una extraña pregunta, y diría, bueno, para unos hombres que en ese momento estaban viendo la muerte cara a cara, ¿no? Estaban corriendo el peligro de perder su vida y parece ser que era una pregunta como fuera de contexto, ¿no? Pero no, no lo es. Solo un momento antes ellos estaban tambaleándose en una barca que estaba llenándose de agua, moviéndose en medio de una gran tempestad, sin esperanza de obtener ayuda. ¿Por qué no iban a estar atemorizados? Sin embargo, pues el Señor les pregunta por qué estáis asustados y da la respuesta, ¿no? Da la razón de Él. Y en eso nos queremos centrar en estos minutos que tenemos de estudio también. ¿Cómo no tenéis fe? No es malo sentir temor, somos humanamente emocionales, recordemos que somos cuerpo, alma y espíritu, y nuestra alma consiste de emociones que pueden ser sobresaltadas. Decir que no tememos no es verdad, no es decir que no sentimos ese miedo que paraliza tampoco sería cierto. Pero lo que vamos a intentar ver hoy, si el tiempo nos permite, y quiero explicarlo porque yo todavía lo estoy digiriendo, aplicándolo a mi vida, realmente estoy como en mi mente, hermanos, de lo que he visto, estoy organizándome para la próxima tormenta que me pueda venir si voy a aplicar lo que yo estoy enseñando, porque realmente estoy aprendiendo cosas nuevas en esta pequeña porción sobre cómo enfrentarme al temor, algo que antes no lo había hecho de esta manera, les confieso. Entonces, cuando nos dejamos dominar por el miedo, el pavor, el susto, esta es la actitud que adoptamos, ¿no es cierto? Es muy natural. Pero ¿qué aprendemos de aquí? Vea, y es un principio que también tiene que ver, de pronto lo veamos el próximo jueves, que ya es el final de esta porción, si el Señor lo permite, que tiene que ver con la divinidad del Señor. Estamos en una situación donde hay tres protagonistas en realidad. Está usted, está el Señor y está la circunstancia que nos rodea. Pero lo que nos va a generar la fe, vamos a verlo en un poquitico por ese lado, es que tenemos con nosotros al Dios omnipotente, hermano. Lo vemos haciendo lo que es milagroso, ¿verdad? Habla a los vientos y ellos automáticamente le obedecen. Se dirige a las olas y esas se someten a sus órdenes. Cambia una tormenta furiosa con unas pocas palabras. Él simplemente dijo, calla y enmudece. Y enmudecer es cerrar la boca, ¿no? Poner una mordaza al viento, que seguramente, bueno, aquí se lo dice al mar realmente. Yo no nunca he estado en una tormenta, no, pero me imagino los ruidos, el crujir, todas estas situaciones, hermanos, que generan tanto pavor en los marineros y en este caso en los experimentados discípulos. Y como dije anteriormente, el milagro no está en el apaciguamiento de la tormenta, pues incluso la naturaleza, tarde que temprano, y eso al final, sino que eso ocurrió de repente. La palabra reprendió, en el verbo que está aquí, en el verso 39, es el mismo que en los tres casos relatados en los evangelios, o sea, en en Lucas y en Mateo, es la misma palabra. Y esa misma que lo usó cuando él reprendió a un endemoniado en la sinagoga en Marcos capítulo 2, creo que fue que lo vimos ahí. Entonces, el Señor Jesús en este momento hace valer, ¿qué, hermanos? Su autoridad sobre los elementos. En este caso fueron elementos físicos, los elementos de la naturaleza, ¿no? De esta manera él genera una calma inmediata y no que las aguas se demoraron en calmarse, no, fue algo que fue inmediato. Pero que tiene que ver algo físico con las situaciones también particulares que nos pueden en algún momento afectar. Puede ser lo mismo, porque recuerden lo que vimos el jueves anterior, que el origen de nuestros temores no está en lo que nos rodea, sino está en nosotros mismos. Y por tanto la solución a enfrentar estas situaciones riesgosas de susto, de temor, de incertidumbre, no está en lo que sucede alrededor nuestro, sino en cómo vamos a generar la fe para superar esto. Entonces, nada es imposible para el Señor, hermano. Ni las pasiones humanas más tormentosas, por fuerte que sean, Él las va a dominar. Los genios más violentos y ásperos, Él va a cambiar. Las conciencias más azotadas, turbadas, agotadas, Él las va a apaciguar. Entonces, hermanos, no desesperemos. Aprendamos a someter nuestro orgullo y acerquémonos confiadamente y humillados al Señor. Dice en 1 Pedro que Él da gracia a los humildes, ¿no?
y Él rechaza al soberbio. Al Señor no debemos acercarnos con la actitud incorrecta. No perdamos la esperanza, hermano, de terminar nuestro viaje. Recuerde otro principio, estoy repitiendo ya cosas que vimos, pero tengo que estar repitiéndolas porque cuando llegue el momento, tal vez algunos de ustedes ya están en un problema parecido, similar, y van a tener que aplicar esto de una manera práctica. Entonces recuerden la promesa del Señor, pasemos al otro lado. Y nosotros como los discípulos manifestamos casi siempre falta de fe, somos dominados por temores, pero olvidamos la obra poderosa del Señor y su continuo interés en nosotros. Yo no sé, como dije, yo estoy todo esto, lo estoy aún guardando en mi mente y en mi corazón. Ojalá tuvieran una notica para decir proceso de cómo enfrentar un temor y seguir paso A, paso B, paso C. Fuera así de fácil, sería perfecto. Pero en la palabra lo tenemos también y es lo que estamos viendo estos jueves. Y la perfección, hermanos, en el bosquejo que llevamos, porque recuerden que todo comienza con Filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y estamos viendo varios puntos relacionados con esto. Este que sigue a continuación es que la perfección de la buena obra siempre será en amor por medio de la fe. Ya vamos a este verso porque tiene que ver con 1 Juan capítulo 4. Y para eso yo les pido que recordemos a los héroes de la fe. ¿Se acuerdan que ya tuvimos un mensaje sobre los héroes de la fe, no? Por fe, Hebreos capítulo 11, versículo 33 al 40. Pero habla primero de unos héroes por nombre propio. Fueron que por fe ellos resultaron victoriosos por encima de las circunstancias. Y ya vemos la lista, la vimos en la enseñanza del hermano Jorge Pinzón. Y ahí está en Hebreos capítulo 11, versículo 1 hasta el 33 aproximadamente, ¿no? Aquellos que se mencionan ahí por nombres propios, ¿no? Los que resultaron victoriosos por encima de las circunstancias. Pero también hay unos que mencionan los dos últimos versos de Hebreos, aquellos que resultaron victoriosos por debajo de las circunstancias. Algunos lograron evitar, taparon bocas de leones, evitaron espada, otros no pudieron, fueron atormentados. Dice aquí que no aceptaron el rescate al fin de obtener mejor resurrección. Fueron apedreados, fueron aterrados, andaron por los desiertos como errantes, por los montes y las cavernas eran su lugar de escondedero y de refugio. Pero saben que ellos dicen que ellos, dicen el verso 40, no lo tengo aquí, no lo anoté exactamente, voy un momentico, lo buscamos aquí directamente en mi Biblia. Y dice que ellos, sí, versículos 39 y 40, los dos últimos, dice que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Mire, hermano, vamos a ver circunstancias donde vamos a ir a la palabra y el Señor nos va a mostrar promesas y las vamos a pedir. Promesas, por ejemplo, de ser guardados, de ser protegidos. Pero, hermanos, si el Señor no nos guarda en ese momento y no nos protege en ese momento, ¿quiere decir que Dios no es fiel? ¿Quiere decir que Dios nos abandonó? No creo. Como dice aquí en Hebreos 11:39, dice, no recibieron lo prometido. Muchos no recibiremos lo prometido ahora, pero lo recibiremos también después. Dice que está proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para qué? Miren lo interesante. Para que ellos fuesen, perdón, leo textualmente, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El proceso, hermano, para aquellos que superan las crisis, como para aquellos que aparentemente no las superaremos en algún momento, es el mismo. Ser perfeccionados aparte de nosotros. Es la misma palabra, ¿no? El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Entonces, muchos no vieron la promesa de ser mi escudo, mi refugio. En ese momento fueron muertos. Aquellos que tuvieron que huir y dejarlo todo. Aquellos que estuvieron y murieron en cárceles por causa del evangelio. Aquellos que lo perdieron todo por causa del Señor. Ellos no recibieron lo prometido. ¿Pero por qué, hermanos? Porque Dios estaba proveyendo, dice aquí proveyendo, quiere decir que el Señor está preparando, dice, alguna cosa mejor para ellos. ¿Qué es lo mejor que nosotros tenemos en realidad comparado con aquellos que ya murieron al principio de la iglesia? Millones, hermanos. Mientras la iglesia se acomodaba, eso, a los primeros 300, 400 años de la historia de la iglesia, millones de creyentes, de cristianos murieron torturados, ¿no? Por causa de Roma.
En la Reforma millones murieron y hoy día miles de creyentes mueren continuamente por causa del Evangelio, por causa de la fe, por causa de la vida que ellos demuestran como parte del Señor. Pero ¿qué es lo mejor que nosotros tenemos de aquellos que murieron en el pasado, hermano? Tenemos razones mucho mejores para aferrarnos a la fe y no dejar que el desánimo y los tiempos difíciles nos derroten. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Pues ellos, como esto de Hebreos menciona a los héroes de antes de la venida de Cristo, aquellos del antiguo, porque Hebreo fue escrito en los primeros 100 años de la iglesia, ¿cierto? Por el apóstol Pablo, entre el 60, 65, 50 al 65 después de Cristo. Pablo se cree que es el autor del libro de Hebreos. Él habla de aquellos héroes del Antiguo Testamento que murieron viendo algo hacia adelante. Nosotros ya no estamos viendo algo hacia adelante, en realidad estamos viendo algo hacia atrás, hermanos. Y eso es lo que nos da en cierta manera, entre comillas, como una fe más, como más visual, llamémoslo así, ¿no? Ellos anhelaban algo mejor, en este caso pusieron su mirada sobre las promesas de Dios hacia la eternidad. Pero nosotros ya tenemos como una referencia la venida del Salvador. Ellos no podían haber sido hechos completos hasta el sacrificio de Jesús en la cruz. Ellos anhelaban a Jesús y su obra y nosotros ya lo estamos viendo hacia atrás, ¿no? Por eso dice en 1 Pedro que los profetas diligentemente indagaron estas palabras que se les revelaban para quiénes eran, perdón. Y ellos, el Señor les dijo, esto no es para ustedes, es para los que vendrán después. Sin embargo, hermanos, nosotros podemos mirar hacia atrás y podemos tener la seguridad de la victoria del Señor. Pues la seguridad siempre la tenemos porque Dios es fiel, pero tenemos la certeza de la victoria del Señor en la cruz del Calvario. Unos miraban hacia adelante, nosotros miramos hacia atrás. Entonces, volvamos al punto de Marcos. Voy a buscar aquí, eso era una relación para darles a entender que el Señor está perfeccionando tanto a unos como a otros. A los que pueden estar pasando por una situación en su vida, de tormenta, ya sea económica, espiritual, física, por enfermedad, relaciones familiares, laborales, el Señor nos dice, ustedes están siendo también perfeccionados con aquellos que en este momento no tienen esta misma situación. Si yo miro el día de hoy jueves, hoy estoy bien, no tengo nada, pero mañana, ¿qué podrá surgir? Que me debo entonces acudir a los principios de cómo resistir estas tormentas que el Señor definitivamente va a traer a nuestras vidas para seguir perfeccionando la fe. La pregunta que hago entonces, o que hice al principio, es ¿qué es lo opuesto a la fe? ¿Qué es lo opuesto a la fe? Entonces, lo opuesto a la fe es el temor, porque el Señor dijo, ¿por qué estáis así asustados? ¿Cómo no tenéis fe? Cuando esta emoción aparece, hermanos, fíjense bien, voy a tratar de hablar con más despacio, sin correr, para que ustedes me entiendan. Cuando comienza el temor, y estoy hablando del temor hacia las circunstancias que son, separe el temor humano, separa el miedo humano, es el que puede venir por la adrenalina que surge por alguna situación. Por ejemplo, yo en el día tengo muchas reacciones de adrenalina porque tengo que estar pendiente del tráfico, de los peatones, de esto y aquello, y hay momentos en que tengo sustos porque, o cosas que pasan así repentinamente. Esto es diferente. Lo que quiero hablar es del temor que nace en nosotros cuando estamos en una prueba, en una situación, en una tormenta muy particular. Como dije, laboral, familiar, de salud, la que sea, la que el Señor le va a permitir. Entonces, cuando aparece el temor, voy a tratar de ser muy cuidadoso en esto para no dar la idea incorrecta, debemos revisar el estado de nuestra fe. Por eso el Señor les dijo, ¿por qué estáis acobardados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Significa que el creyente no puede sentir miedo? No. Pablo, por ejemplo, fue atacado por miedos, por sustos, por temores. Él dice en 2 Corintios 7:5, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera, conflictos, y de dentro, temores. Dice en 2 Corintios 7:5. Entonces, esa es la primera lección que vamos a aprender de este incidente. La fe siempre es la respuesta frente a nuestros temores, sean los que sean. Entonces, temor, fe. La fe va a ser la respuesta al temor. Vamos a ver cómo vamos entonces
que nuestra fe supere el temor. Esta es la idea de lo que quiero llegar a que entendamos. Entonces, él nos va a hacer la misma pregunta. Lo primero que usted debe preguntarse cuando está en una situación así, no quiero dar un ejemplo particular, vamos a decir, el trabajo, perdí mi trabajo, por ejemplo, en estas situaciones, aún saliendo la economía se está reactivando, Dios no quiera que me suceda, Dios me guarde, y si así llegara, espero reaccionar de la manera correcta. Yo manejo taxi, hermanos, mi trabajo y mi sustento depende en el Señor de ese taxi, pero si el taxi por alguna razón se accidentó o mecánicamente falló y ya no puedo trabajar, entonces yo tengo que empezar a analizar. Bueno, obviamente va a empezar el temor. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a traer el sustento? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? Y el Señor me va a cuestionar con esas mismas preguntas, donde voy a empezar a enfrentar mi temor, que es humano, pero también puede ser vencido con la fe. Entonces, es evidente que no vamos a tener siempre la fe, porque a veces olvidamos todo lo que Él nos ha enseñado, y por eso hay que volver a la fuente. Por ejemplo, en Mateo 6, 26 al 30, Él les había enseñado eso a los discípulos tiempo atrás, antes de cruzar el mar. Él ya había enseñado el sermón del monte. ¿Se acuerdan lo que dijo, por ejemplo, Mateo 6, 26, 30? Ahí está, pero le leo un versículo y dice: sois de mucho más valor que las flores y que los pájaros. Si Dios se ocupa de ellos, ¿cuánto más no se ocupará de vosotros? Y usa el mismo término, hombres de poca fe. Entonces, pensemos en eso, hermanos. Si el Señor promete o se ocupa o cuida algo tan sencillo y como tan no tan importante, llamémoslo así, como son las sencillas flores o los pajaritos, ¿cuánto más, dice el Señor, no se ocupará de nosotros, hombres y mujeres de poca fe? Esto es lo que la pregunta que el Señor les hace ahí. Jesús estaba con los discípulos en esa barca, y la suerte de los discípulos, hermanos, sería la misma para Jesús, pero ellos habían olvidado eso, y nosotros lo tenemos también, tenemos la inclinación a olvidar con quién estamos, no quién está con nosotros, sino si nosotros estamos con Él. Porque desafortunadamente, hermanos, muchos creyentes llega el momento y aquí buscan del Señor. Y sabemos que es así, ¿no? Mientras usted lo tenga todo controlado, manejable, como a la mano, el Señor es su segunda opción. Pero apenas viene el problema, apenas surge la circunstancia, ahí sí buscan del Señor. O buscamos, porque yo he caído también en esas situaciones que no, para mí no son las correctas. Entonces, otro principio, hermanos: la fe y el temor no coexisten, no pueden convivir. O sea, o hay fe o hay temor. O sea, una de dos. Usted no puede ejercer la fe si tiene temor. Y espero me estén entendiendo. Usted no puede activar la fe. Voy a usar con cuidado esas palabras. Activar la fe, porque recuerden, nuestra fe no es pasiva, es activa. Se tiene que demostrar de alguna manera en una acción. Entonces, no podemos activar la fe si hay temor, porque el temor paraliza, el temor nos deja quietos, el temor nos pone en inseguridad. Entonces, en Hebreos 11:1, la fe se describe en Hebreos 11:1 como estar seguros de lo que no vemos, primeramente. Es una absoluta convicción de que Dios está siempre trabajando tras escenas, tras bambalinas, en las tormentas de estas situaciones. Por ejemplo, el caso mío, si me quedo sin mi carro, bueno, no es mío, es del Señor, pero si pierdo esa herramienta, ¿qué me tendrá el Señor? Indudablemente no tengo que dudar que el Señor me proveerá algo mejor. Y lo vi a través de nuestras situaciones en el pasado. Recién casados, quieren un añito y perdimos todo, y el Señor jamás, y lo doy como testimonio, jamás nos desamparó y jamás nos faltó el pan sobre la mesa. Entonces, yo lo he vivido como experiencia, pero a veces el Señor dice: tengo que volverlo a pasar para que no se olvide lo que yo hice por ustedes. Y el Señor va a hacer lo mismo en sus vidas, hermanos. En cada área de sus vidas vamos a tener que enfrentarnos y tratar de recordar cómo actuó el Señor en esas circunstancias. Entonces, el temor, en pocas palabras, es incredulidad o una débil convicción. Cuando esa incredulidad comienza a dominar nuestros pensamientos, el temor se apodera de nuestras emociones. Esa es una ley física, ¿sabían? Hay una ley física que se llama la ley del vacío. Y eso es muy sencilla, significa que el vacío, aunque eso han habido muchas
explicaciones teológicas, ¿no? Pero la ley física en realidad dice que el vacío no existe, porque el vacío siempre que tiene que ser llenado por algo, por algo. Entonces el vacío, algunos decían, no, sí existe, el vacío no está porque, por ejemplo, en una bolsa, yo soplo una bolsa de plástico transparente y la vemos desocupada, pero ahí hay algo, dicen los filósofos, no, ahí hay aire, entonces en realidad el vacío no va a existir nunca. Y es como aplicándolo a este ejemplo, en esta ley física, la ley del vacío, y que enseña que este no va a existir, y que si existiera ese vacío debe ser ocupado por algo. Entonces, sus corazones, mis corazones, sus pensamientos, mis pensamientos, sus acciones, mis acciones van a ser ocupadas por algo. O lo ocupa el temor o lo ocupa la fe. Pero los dos no pueden estar en el mismo lugar. Quiero que entiendan eso, ¿no? El término griego, en estos últimos 5 minutos, el término griego que figura en la Biblia para temor es fobeo, ¿cierto? Eso se aplica al sentimiento que conduce a la cobardía, a la timidez o a la falta de temor para enfrentar las cosas. Por eso el Señor nos da una promesa muy hermosa en 1 Timoteo 2. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Por qué? Porque la cobardía por naturaleza ya existe en nosotros a causa del pecado. Recuerden cuando Adán, el Señor le preguntó, ¿dónde estás, Adán? No te, ¿cómo supiste que estabas desnudo? ¿Dónde estaba Adán? Escondido tras unos matorrales. Ay, tuve temor, Señor, escuché tu voz y tuve temor. Y el Señor le dice, porque obviamente siendo Dios lo sabía, pero para dejarnos la enseñanza, ¿acaso hiciste lo que le dije que no hiciera? Porque de una vez el temor lo delató. Entonces, el temor, hermanos, desde el punto de vista científico y tal vez teológico, lleva a la persona temerosa a otros campos relacionados con el temor. Por eso es que vienen enfermedades, hermanos. Por ejemplo, ya ahorita llego a esto en estos 3 minutos que quedan, que me gusta ser cumplido con el horario. Dice, entonces, hay una palabra en el Nuevo Testamento se mencionan 4 palabras que tienen que ver con temor. Una es fobeo, que es la que se va a ver en Marcos capítulo 4, versículo 41. Entonces temieron. Pero es diferente. Este no va a ser el temor que lleva a la cobardía, sino al respeto. Esta otra, que la que figura aquí en Marcos capítulo 4, versículo 39, versículo 40, perdón, cuando usa el término amedrentados, usa deilo. Y ahí se viene la palabra tímido, cobarde. Tiene que ver con el sujeto que se deja dominar. O sea, quiere decir, el temor lo esclaviza, se dejó dominar, se dejó ganar. Y está como controlado por él. Esta es la palabra que usó el Señor aquí en Marcos 4, 40. ¿Por qué está esa Siria cobardada? Están irracionalmente, no podían pensar, porque el miedo ya los había abrazado y no los soltaba. Esta otra que está, por ejemplo, en Marcos 9, 6, está en Hebreos 12, 11, 12, 21, perdón, que es éfogos, que denota más la intensidad del temor. Entonces es donde este también ha tomado un control del sujeto. O sea, el temor, hermano, no es que lo coja de un bracito y no más. El temor lo embarga, hermanos, y lo aprieta hasta quitar toda clase de reacción espiritual. Entonces, Deilo está en Marcos 4:40, Ecos está en Marcos 9:6, por dar el ejemplo bíblico, y está el otro, Entromos, tiene que ver con la manifestación física del temor, producto de la ansiedad y su influencia. Esto lo vemos en Hechos y en Hebreos también. Entonces, lo contrario a la fe, ¿qué es, hermano? ¿Qué sería si yo preguntara lo contrario a la fe? Algunos van a decir algunos términos, pero lo contrario a la fe no es la duda. O sea, el antónimo de fe no es dudar, es temer. Eso es lo correcto, según el concepto bíblico. Una persona que vive en temores no puede andar en fe. Como dije, no pueden coexistir, porque el resultado del temor es la duda. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Romanos, cuando dice todo lo que no es de fe es pecado. Porque el temor, hablando de nosotros en nuestra relación con el Señor, el temor es desconfiar del Señor. El temor que nosotros vivimos es decirle al Señor, usted no es capaz conmigo. Es decirle al Señor, no creo en sus promesas. En realidad sus promesas no me van a afectar, no van a impactar mi vida porque no las creo. Eso es como si usted le estuviese diciendo. Entonces, no olviden que la fe, el temor nos neutraliza, ¿no? Psicológicamente nos deja estancados. El temor tiene tanto poder como la fe. Son como 2 poderes, llamémoslo así, que están en lucha, ¿no? Son 2 poderes que se mueven espiritualmente, ¿no? La fe es lo que mueve a Dios. ¿Y el temor de dónde viene?
Entonces, ¿el temor a quién mueve, hermano? Si el temor mueve a Dios, como para dar el ejemplo, perdón, si la fe mueve a Dios, disculpen, si la fe mueve, es lo que mueve a Dios, el temor es lo que mueve a quién? Al diablo. ¿Sí? Satanás sabe que nunca podrá hacer algo en contra de nosotros a menos que demos lugar o le demos lugar a él a través del temor. Satanás sabe que Dios nunca podrá actuar, realizar en nosotros sus propósitos, sino por medio de la fe y del amor. Y esta es la causa por la cual él trata de mantener a los creyentes en temor. Estos 2 años, muchos creyentes que han dejado la fe, que han bajado su calidad de fe, e iglesias que se han, como decía el hermano Alberto, y es una verdad, se puede consultar en las noticias, cientos de iglesias en lugar de activarse, se murieron. ¿Pero por qué? Porque se dejaron dominar por el temor hacia las circunstancias. Entonces, términos fe y temor, vamos a dejar aquí como para rematar el próximo jueves con la idea. Entonces, los términos fe y temor son 2 polos opuestos, no son compatibles, son incompatibles. Quien vive en temor no puede moverse en fe, y donde hay fe no hay lugar para el temor. Y ese principio que estoy acá no es un verso, hermano, es algo que sale del estudio de la escritura. Entonces, fe y temor no pueden estar en el mismo, es como el agua y el aceite, ¿cierto? Si usted tiene temor, hermano, o si yo tengo temor, revise la fe, porque tal vez no la tenga lo suficiente para vencer ese temor. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción que no se ve. Y lo contrario sería, el temor es la incertidumbre de lo que se espera y no se desea, y la desconfianza de lo que no se ve. Eso es realmente la enseñanza para hoy jueves, ¿sí? Entonces, recuerden, hermanos, si usted está en una situación de temor en este momento por una circunstancia muy particular, entonces eso significa que usted tiene un problema con su fe, ¿cierto? Como está enfrentando, no que no sienta miedo en ese momento preciso, sino cómo vamos entonces a enfrentar